Hola amigos, ¿cómo están? Pues seguimos con esto de entrevistar a personajes tanto de espectáculos, de cultura, y pues ahora regresamos nuevamente con esta arte maravillosa que es la pintura con un pintor español. José Luis, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo. Hola Marister, nada, feliz de estar con vosotros. Bueno, fíjate que a todos nos pilló con el pie cambiado, obviamente. No nos esperábamos que tuviésemos que vivir este tiempo tan malo. Entonces, claro, yo normalmente trabajo en mi estudio, que no es en casa, está afuera. Entonces, claro, cuando llegó el confinamiento, pues evidentemente tuvimos que empezar a hacer lo que yo he llamado obras de campaña, ¿no? Es decir, son obras de andar por casa, es decir, pequeños formatos y demás. Acostumbrado anteriormente a hacer mis grandes formatos, pero que claro, esto solamente se podía hacer en el estudio, no en casa. Entonces, fíjate que yo pensé que este tiempo yo lo iba a dedicar a, a preparar bocetos, ¿no? Porque claro, pensábamos al principio que iba a ser cuestión de días el hecho de estar confinados, ¿no? Pero no al final de estar casi 2 meses encerrados en casa. Entonces, claro, me invadió una especie de melancolía que si no llega a ser por el arte, es decir, por la práctica, el ejercicio artístico, hubiese acabado en una especie de depresión, ¿no? Entonces, lejos de poder hacer esos bocetos que yo tenía pensado de cara al futuro, para cuando volviese al estudio, lo que fui haciendo fueron dibujos orgánicos que a mí me sirvieron para como una especie de catarsis, ¿no? Como un motor para yo poder, digamos, mitigar todo lo que yo estaba padeciendo, ¿no? Porque, claro, las noticias eran malísimas, muchísimos muertos día a día, amigos, familiares que empezaban también incluso a morir. Entonces, claro, era todo muy complicado. Por primera vez sentimos como artistas, ¿no? Que teníamos que crear en un ambiente lleno completamente de pesimismo, ¿no? Sin evidentemente ser igual, pero a mí me recordaba un poco a todos aquellos artistas que han vivido en periodos de guerra, ¿no? Por ejemplo, ya puede ser la Primera Guerra Mundial, la Segunda, guerras civiles, donde yo siempre me he preguntado de dónde sacaban la energía y la fuerza para poder trabajar en un ambiente de calamidad, ¿no? Y fíjate que nosotros, pues, nos ha tocado, en cierto modo, vivir más o menos como ellos, ¿no? Pero ha sido asombroso, pues, el hecho de ver cómo nuestra mente, nuestra sensibilidad, ha sido capaz de reaccionar o sea, en este tiempo de pandemia. Y no solamente sobre todo lo que ha pasado socialmente, sino como artista, te hemos visto muy activo, ya que hiciste obra que Sí, actualmente que se presentó en diversas ciudades de aquí de Andalucía. sí, exactamente. Esas obras, fíjate que no eran programadas, es decir, esas obras, digamos que me sirvieron a mí como una especie de diario en el que yo iba trabajando día a día según el estado de ánimo que yo tenía en casa, ¿no? Entonces, claro, esas obras al final han podido recopilarse sin que nosotros pensáramos en ello, ¿no? Se han podido recopilar en cierto modo porque afortunadamente, pues mira, empezamos a hacerla y tal y como se hacían, pues teníamos demanda de poder coleccionistas hacerse con ellas, ¿no? Y entonces se fueron enviando pues a México, a Estados Unidos, a Corea del Sur, Australia, Alemania, Inglaterra, en fin, a un montón de países, ¿no? Y no hemos podido recopilar todo lo que sería la colección completa de esa suite melancolía, que es como yo la titulé, pero afortunadamente hemos podido recopilar todas las que están en el panorama nacional, es decir, los que están aquí en España sí han podido formar parte de una exposición que fue la que se inauguró en la Universidad de Jaén hace poquito, en el mes de septiembre, y después hemos podido inaugurar también en el Carpio. Es decir, han viajado por estas dos ciudades y no descartamos que puedan viajar a otra tercera. Sí, porque digamos, el de Jaén,
prácticamente solo contamos con las piezas que hicimos en el periodo de lo que es la pandemia y el confinamiento. Sin embargo, en el de Córdoba ampliamos un poquito más el espectro, ¿no? Es decir, se incluyeron piezas que se hicieron también post confinamiento. Son las obras que se hicieron después de que pudiéramos volver de nuevo al estudio, ¿no? Porque fue curioso, yo pensaba que cuando yo volviese al estudio tendría un estado de ánimo más, como más jubiloso, ¿no? Más animado y tal. La bruma fue un aspecto que inundó todos esos dibujos de confinamiento, porque en cierto modo esa bruma a mí me recordaba a cuando tienes los ojos llorosos y ese llanto no te deja ver las cosas con claridad, ¿no? Yo creo que todas mis obras estaban invadidas de esa sensación y posteriormente, los meses de después, es curioso que yo no lograba quitarme de eso. Es decir, todavía seguía perenne en mi dibujo, en mi trabajo y no había manera de quitar todo ese ambiente de bruma porque en realidad seguíamos con el problema, ¿no? Con un problema bastante grave. Llegaban las olas y tal, como ahora que estamos en la sexta y todo esto, que evidentemente no ha acabado el problema, pero bueno, afortunadamente con el paso del tiempo me fui deshaciendo de todo eso y afronté un poco el presente con un mayor optimismo. Sí, pues mira, fue la verdad que una sorpresa, ¿no? Que me invitaran para esta exposición y además que me designaran para este Cristo en concreto. Es decir, no lo elegí yo, sino que fue la propia agrupación de cofradía quien designó a una imagen para cada artista, ¿no? Y a mí pues tuve la fortuna de que me tocó Jesús Cautivo, que como tú has dicho, ¿no? Es posiblemente la más representativa de toda Málaga. Y claro, yo me lo planteé como un ejercicio muy serio porque yo quería tener un planteamiento completamente contemporáneo dentro de un contexto totalmente o sea, tradicional y clásico, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que es un Cristo neobarroco, con un trono neobarroco y que íbamos a estar en un contexto artístico como el de la Catedral de Málaga, que en su interior pues es tardo renacentista, pero también es barroco, en fin, conlleva mucho clásico, ¿no? En todo esto. Entonces, claro, el reto era muy grande, ¿no? Porque tenía que hacer que conviviesen estos estilos. Yo, mira, me acordé muy mucho por ejemplo, de Bernini. En mi época de estudiante, que yo tuve ocasión de estar un año en Roma, yo había una de las esculturas que más me fascinaban de toda Roma, era ese obelisco que hay en la puerta de Santa María sopra Minerva. Es un obelisco que está sostenido por un elefante, ¿no? Y esta es una obra de Bernini. Entonces, a mí me recordaba ese obelisco un poco al cautivo. Es decir, blanco, ¿no? Es un Cristo, no necesita alardes de decoración. Por ejemplo, su túnica es completamente blanca. No tiene, al contrario que la mayoría de los Cristos que tienen túnicas muy bordadas, ¿no? No, el Cristo es blanco completamente. Y entonces yo empecé a crear como una especie de programa iconográfico en torno a este obelisco que es como hito de Málaga. Entonces, ese pedestal que yo realicé, pues estaba vertebrado, por un lado, por un elefante que cruzaba de lado a lado, y después, por otro lado, un pavo real. Todo ello nos llevaba a la idea de eternidad, ¿no? Eh, Aparte de todo eso, completé todo ese programa con una serie de peces que iban recorriendo todo el trono. Y es porque el pez también tiene esa connotación del milagro, ¿no? Del tema de los panes y los peces. Pero también yo necesitaba que digamos, el dibujo cobrase un poco de luminosidad, ¿no? Y estos peces me lo iban a dar. Es decir, por un lado tenemos la parte de lo conceptual, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que usamos los artistas determinados contextos y determinadas imágenes para que nos sirvan para dar
composición, armonía, luz, brillantez, ¿no? A lo que es nuestro trabajo. Entonces, claro, al final lo que se crea en ese dibujo es como un inmenso jardín, por eso se llamó el Jardín de los 46 ojos, porque es un jardín sumamente expresivo, ¿no? Lleno de flores, eran rojas, rosas, amarillas, había un cromatismo muy brillante, pero que se vertebraba en forma de cruz, porque claro, hay que tener en cuenta que el escudo de la cofradía es una cruz, esa cruz trinitaria, ¿no? Y entonces ahí se vertebraba el pavo real que iba de frente a atrás y después el elefante que lo cruzaba transversalmente, ¿no? Y es que yo también me acordé, es decir, de algún modo yo también intenté que esta obra trascendiese de lo que era la mera exposición. Es decir, la exposición era temporal, iba a ser como 2 o 3 meses en la catedral, pero yo también me acordaba de toda la gente que va detrás del cautivo. Es que, claro, hay que tener en cuenta que para quien no lo conozca, detrás de este trono van aproximadamente unas 100.000 personas detrás, haciendo promesas, es decir, pidiéndole a ese Cristo durante las 8 horas aproximadas que dura esta procesión, la gente le va pidiendo cosas, le va pidiendo por su familia, por padres, madres, ya sea por salud, por trabajo. Muchos de ellos van descalzos, otros van con los ojos vendados, ¿sabe? Cada uno va sufriendo su promesa de la manera que más sentida, ¿no? Para ellos. Yo, por ejemplo, tengo mi madre siempre ha ido de promesa a traer el cautivo y fíjate que mi madre ha sido una de esas personas que han pedido por mí, ¿no? Entonces fíjate qué bonito es el que nos hayamos encontrado ese Cristo y lo que pedía mi madre por mí. Entonces, claro, esa cola que es la parte trasera del trono del Cristo, simboliza la imagen de Dios que todo lo ve, ¿no? Y era un recurso muy emocional, que es el hecho de que ese Cristo va siempre mirando al frente, pero nunca va mirando a la gente que tiene detrás, ¿sabes? A esas 100.000 personas que van detrás suya. Pero de algún modo esos ojos le va recordando a esas personas que van detrás de que, aunque yo no os mire directamente, que sepáis que nunca os pierdo de vista. Mucha gente piensa claro, que esto viene después de que yo haya hecho lo del trono para la catedral, para la exposición del Verbo encarnado, pero realmente no es así. Es decir, llegó primero el cartel y después llegó lo del trono. Lo que pasa es que, claro, que evidentemente el cartel se tiene que presentar ahora, recientemente, que ya estamos más cercanos a la Semana Santa. Pero bueno, es un cartel que va en mi línea. Yo creo que el arte contemporáneo se tiene que hacer más presente día a día en la Semana Santa, es decir, no estamos reñidos con el tema aunque estamos tocando una de nuestras mayores tradiciones, si no la que más, que es la Semana Santa, que arranca desde la Edad Media y sigue hoy, pero no podemos estar reñidos ni anquilosarnos en el siglo XVII, porque no hay que olvidar que somos personas del siglo XXI y el artista realmente pinta como vive. Y yo, evidentemente, yo no vivo como en el siglo XVII, ¿sabes? Ni en el siglo XVI ni en el XVIII, sino que yo soy una persona que me muevo en coche, que utilizo smartphone, que ahora me conecto por internet y estamos en Chicago, ¿sabes? Entonces, claro, no vamos a los sitios en burro, ni mandamos los mensajes en palomas mensajeras, ni nada de esto. Entonces, hay que ser un poquito más contemporáneos y yo apuesto por ello y esa ha sido mi solución. Pues mira, María Esther, es la primera vez en mi vida que me pierdo una exposición mía. Así que no te puedes ni imaginar el dolor que ha sido el hecho de que todas mis piezas hayan viajado allí y yo no haya podido estar presente, ¿sabes? Es como si, no sé, como si se van tus hijos por ahí y tú no puedes disfrutar de lo que está pasando con ellos, ¿no? Entonces, claro, para empezar, las obras las hice en el estudio y las fuimos enviando por partes,
porque claro, había que enmarcarlas, algunos coleccionistas también querían verlas, cuanto antes mejor, en fin, entonces las fuimos enviando y no he tenido ni siquiera la ocasión de verlas todas juntas. Son en total 16 obras y la exposición lleva como título El legado del agua. ¿Por qué este título? Pues mira, porque cada vez el agua está más presente como un hecho constructivo dentro de mi dibujo, ¿no? Dentro de mi trabajo. Yo siempre pienso que más que un dibujo, lo que ocurre en el papel es un acontecimiento, porque van sucediendo muchas cosas y lo que vemos al final es el testimonio de algo que ha ido ocurriendo sucesivamente en el dibujo. Hay que tener en cuenta que mi dibujo se hace capa a capa. Yo siempre digo que se hace golpe a golpe, agua a agua, o sea, gota a gota. Claro, lo que deja el agua es un legado, es decir, es un testimonio de todo lo que ha ocurrido. Mi dibujo también se va haciendo de una forma muy orgánica, es decir, comienza siendo un dibujo a carbón, que es sumamente figurativo, es una figuración casi natural, diría yo. Pero claro, cuando el agua golpea y cada gota va percusionando ese agua, lo que va dejando es ese testimonio de lo que ahí ocurrió, de ese dibujo que ahí pasó, ¿no? Y después, posteriormente, nuevamente con agua, se va deshaciendo todo aquello donde el agua no ha golpeado previamente. Entonces, claro, se va creando ese reguero de agua, se va quedando esas gotas que se han quedado registradas a modo casi de grabado en el papel. Por eso, por primera vez, le he dado, digamos, la notoriedad al agua más que a otro elemento constructivo de mi trabajo. Ujú. Pero mira, el paisaje es algo que a mí siempre me ha atraído mucho porque no sé, es un registro muy tradicional dentro del arte, ¿no? Y yo durante mucho tiempo he abarcado eh, registros de obras que pertenecen a un territorio absolutamente clásico, pero quería afrontarlo como un reto y ver cómo desde el punto de vista contemporáneo lo podíamos afrontar, ¿no? Eso lo he visto en muchos artistas que también lo han ido trabajando, como Peter Dodge o, por ejemplo, Luke Tuymans. Son artistas que se han atrevido a un poco cambiar todo esto. Yo utilizo el paisaje como un lenguaje que nos invita a la inquietud, ¿no? Al cuestionarnos muchas cosas. Ahí yo intento conectar con la parte, con la parte de la memoria del espectador. Y a partir de ahí, a partir de esa memoria, que es plural, porque mi percepción de las cosas, en la memoria que yo tengo de ellas, mis experiencias con esos paisajes es absolutamente distinta a la que pueda tener cualquier otra persona. Es decir, es algo muy personal, pero que cuando nosotros lo expresamos artísticamente, se convierte en algo plural, porque realmente invitamos a esa masa de gente que va a ver el cuadro a que construya su propia narrativa y su propia historia, ¿no? Por ejemplo, hay un cuadro que se llama Green Bots, botas verdes, y, y es como una historia, arranca de una historia que a mí siempre me ha conmovido mucho porque me ha suscitado muchas preguntas, ¿no? Y es que una de mis pasiones es, por ejemplo, el Everest, ¿no? Todas esas subidas que ha habido desde que se pudo coronar en un primer momento, pues claro, realmente es un ejercicio muy inquietante el hecho de subir y jugarte la vida por subir, ¿no? ¿Qué motiva a esos escaladores a hacerlo? Y claro, y durante muchos años, pues claro, las sucesivas muertes han ido increciendo, ¿no? Entonces, hay un lugar justo antes del Paso Hillary, que ya lleva a la cumbre, donde hay, creo que es en el lado sur, hay una persona congelada, muerta,
que lleva allí muchísimos años y le llaman el botas verdes. Y es porque las botas que lleva son verdes, ¿no? Es casi un ritual pasar por delante suya y mostrarle como una especie de respeto, ¿no? Entonces, claro, a mí siempre me ha suscitado muchas preguntas el cómo ha pasado eso, qué ha ocurrido ahí. Y claro, y el suceso es que por la fisonomía de la propia montaña no se puede bajar ese tipo de cuerpo. Es decir, ya bastante hay con que los escaladores puedan bajar por sí mismos, ¿no? Pero no pueden ir arrastrando a otra persona. Entonces, claro, esta historia personal a mí me llevó a preguntarme muchas cosas, porque es por un sueño el jugarte la vida, literalmente, ¿no? Porque llegar a esa cumbre ya a ti te cambia la vida, ¿sabes? Muchos escaladores dicen que su vida ya no es igual, es distinta. Entonces, claro, a mí todo eso creo que me produce como un motor de arranque, ¿no? Para poder plantearme muchas cosas, plantear un paisaje y a partir de ahí hilar una historia. ¿Y el papel Y de la después, mujer, José Luis? sí, y el de la mujer es porque esas plumas, verás, hay una historia en torno a esto y todo arranca de una serie de lecturas que yo tuve sobre los indios, ¿no? En este caso, que cuando iban, es prácticamente iconográfico lo que voy a hablar. Los indios, cuando salían de una batalla y salían victoriosos y demás, antes de volver con su tribu, lo que hacían era ir de caza y pues cazar halcones, águilas. Entonces los desplumaban y con esas plumas es con lo que se hacían los atuendos que nosotros todos conocemos, ¿no? Claro, la pluma está ligada a la idea del triunfo, es decir, no solamente de salir sano y salvo de una batalla, sino además salir victorioso. Y en este caso, yo he ido vinculando este sentido de triunfo y de victoria al mundo femenino, ¿no? Al mundo de la mujer, que es, veo a la mujer en este siglo, finales del siglo XX y principios del XXI, como una mujer que reivindica su papel, ¿no? El papel que le corresponde y que obviamente lo está logrando. Sí, el sombrero yo creo que aparece por muchos motivos, ¿no? Yo, por ejemplo, pues la verdad que como no tengo pelo, el sombrero me resguarda porque yo soy una persona claro, que paso mucho frío en la cabeza, mucho frío. Entonces, siempre tengo que llevar algo porque si no me quedo helado. Pero aparte, el sombrero siempre lo he vinculado mucho al mundo del cine. Y en este caso, otro de los aspectos que trato habitualmente en mi trabajo es sobre la magia. Y utilizo ese sombrero como ese punto, o sea, o ese elemento que podemos hacer que se eleve, ¿no? Como que podemos hacerlo casi volar. No es la magia por el hecho de usar algo mágico o que suceda algo mágico, sino que más bien intento trabajar con aspectos mentales, es decir, la magia no está en lo que vemos, sino que es un aspecto mental, no es un aspecto físico únicamente, sino que pertenece más bien a nuestra mente. Entonces, ves que antes he jugado o intento jugar con la idea de inquietud en los temas de paisaje, por ejemplo, pero en los temas, por ejemplo, que están vinculados al sombrero, sobre todo, eh, lo vinculo al mundo de la magia. Y por otro lado, yo también soy una persona que ha vivido mucho del cine y sobre todo del cine negro. Y siempre he visto o he vinculado ese mundo del sombrero a ese mundo del cine, esas películas policíacas, ¿sabe? Sobre todo americana, que es una estética que arranca desde hace varios años para mí, ¿no? Que he ido estudiando, que las he ido incorporando en mi trabajo y que, bueno, pues que ahora fruto de la evolución aparece de otra manera. Pues muy bien, José Luis, y pues para hacer esta charla, si nos puedes platicar qué planes tienes para este 2022. Bueno, pues ahora mismo estoy realizando piezas para colecciones privadas, sobre todo en lo que va a ser lo más inmediato.
Y bueno, pues estamos, vamos, tenemos en mente, estamos intentando diseñar una exposición para, por ejemplo, para México, Ciudad de México, que me haría muchísima ilusión. También para Corea del Sur, donde también estamos diseñando una exposición, y también para Brasil. En Brasil también tenemos una propuesta y bueno, pues a ver cuál de ellas termina de configurarse la primera y les vamos dando salida de lo más inmediato posible, claro. Pues muchas gracias, José Luis, que tengas mucho éxito y esperemos seguir contando contigo para futuras charlas. Muchísimas gracias, Maristel. Siempre es un placer, de verdad, estar contigo.